Seguimos en el segundo Congreso Nacional de Alimentos Sanos, Seguros y Soberanos, aquí en la ciudad de Gualeguaychú. Un encuentro muy interesante con distintos referentes de distintas áreas del pensamiento, y en este caso vamos a dialogar con el ingeniero Walter Pengue, quien ha tenido la amabilidad de estar con nosotros y compartir su testimonio. Walter, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Como vos decís, muy contento, llegando a este segundo Congreso de Alimentación Sana, Segura, Soberana en Gualeguaychú, que de alguna manera es claramente una referencia de transformación que podría pensarse o soñarse en una extrapolación hacia los pueblos y ciudades de la República Argentina. Prácticamente estamos hablando de un ejemplo. Claro. Un ejemplo vívido de cómo se puede plantear un proceso de transformación diferente. Hay algo que mencionaste recién en la charla que me parece central, ¿no? Esta cuestión de, en este momento histórico, ¿no? Porque uno tiene que tener un pensamiento situado, ¿no? No utilizar herramientas académicas, intelectuales o de cualquier otro tipo que no tengan que ver con su tiempo y espacio, ¿no? Entonces, en este tiempo y en este espacio en el que nos toca vivir, pensar el cambio, la transformación en un sentido positivo de estos sistemas de producción industriales, con todos sus impactos negativos, ¿no? Que siempre se explican, los agroquímicos, bueno, todas las dependencias que tenemos, ¿no? con estos sistemas. Vos recalcás esta idea de trabajar desde las ciudades hacia el campo, ¿no? Esta idea de que tenemos en las ciudades una oportunidad de transformación, y por supuesto otra cosa que se mencionó que está relacionado con esto que planteabas, el desarrollo local como utopía posible, ¿no? Para pensar lo general, lo global. Totalmente. Es decir, lo que estamos hablando es justamente de un proceso de transformación que pasa desde la conducta individual, que en definitiva está en la demanda, está en el urbanita, en el que vive en ciudades, pero que come todos los días, que come 3 veces por día. Claro. Y que muchísimas veces come y come mal. Y no come mal porque, digamos, quiera, sino porque muchas veces no sabe o no está informado de que a veces esa comida, que parece comida, no lo es, y que en lugar de resolverle los problemas de alimentación, les termina creando otros. Entonces, simplemente pensar otras hipótesis, por un lado de producción, más sanas, con alimentos más seguros, inclusive con una calidad nutricional distinta, se convierte en una oportunidad. ¿Y dónde está esa oportunidad? Si no en los espacios de lo que nosotros llamamos la interfaz urbano-rural, que son los espacios de transformación desde lo urbano hacia lo rural, y donde hay un montón de oportunidades y también, en este mismo momento, un montón de conflictos. Y esos conflictos derivan justamente del avance de la agricultura industrial sobre el urbano, que ya las personas que viven en ciudades y en pueblos no quieren. Claro. Y no quieren con un reconocimiento explícito de que esos agroquímicos no son agua bendita, por más que utilicemos buenas prácticas agrícolas, que a veces pueden resolver algunos problemas, otros problemas es claramente que no lo resuelven. Y tenemos que ver, observar o prestar atención que si hasta las grandes corporaciones que producen agroquímicos, que producen fertilizantes, están yendo por una nueva perspectiva de producción que pasa por los biopreparados, por los bioestimulantes, por lo bio en general, sin una transformación muy profunda del sistema, algo les está pasando o algo les pasó con sus sistemas productivos. Y eso que les pasó se llama externalidades, claro, se llaman costos sociales, se llaman costos ambientales que ya no se pueden esconder bajo la alfombra. La gente más informada hoy, pueblos y ciudades, en Argentina, en América Latina, en el mundo, empieza a demandar otras cosas. Tiene un poco en su centro o en su eje, aunque no sepa exactamente de qué es, pero va por la agroecología, y en esa agroecología entendemos claramente que hay una oportunidad para todos, posiblemente no para todos en este momento, pero un montón de oportunidades también tremendamente interesantes para ver que la transformación es posible, que encima de esos productores que están en la interfase pueden ganar plata, que no son enemigos de quienes viven en las ciudades, y quienes viven en las ciudades no son enemigos de esos productores, y no los quieren ver destruidos, los quieren ver construyendo con sus hijos al futuro,
Y además de todo eso, le evita un problema importante para quién, para los municipios, que los municipios están en ese tira y afloje permanente entre los productores y los consumidores que no se pueden resolver. Entonces ahí tenés en la interfaz lo que nosotros llamamos escudos verdes agroecológicos, EVAs, o escudos verdes productivos, es decir, que un poco tienen y son sinónimos, representan eso, es decir, aprovechar los espacios que hoy en día están en conflicto. Los municipios les terminan prohibiendo a los productores que produzcan prácticamente o que apliquen, digamos, agroquímicos en una determinada banda de restricción, y a los tipos no le ofrecen oportunidad. Entonces, hoy en día se abre esa oportunidad de decir, no, acá no es que vamos a poner todo natural, vamos a poner un sistema de producción, pero el sistema de producción obligatoriamente no puede incluir agroquímicos sintéticos, fertilizantes sintéticos, y en lo posible tratar de aprovechar por el otro lado todo lo que tiene en energía esa interfase, que es la interfase de a veces con mucho más conflicto, con muchas menos posibilidades de trabajo y lo que fuera, que es la fuerza de trabajo de las personas que están ahí, es decir, construir desde la economía social y solidaria, cooperativa, un proceso proactivo que resuelve problemas, no que los crea, resuelve problemas. Claro, pero además en cada territorio tiene su particularidad, ¿no? Si uno piensa en el anillo verde, en el escudo verde, como vos decís, no es automático que todos los propietarios de esos espacios los cedan o hagan una transformación productiva, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que tallar la creatividad, ¿no? En cuanto a metodologías, en cuanto a formas? Así como en el siglo XIX se colonizaba, ¿no? Y se utilizaba ese método en particular, este es un momento también para agudizar el ingenio, ¿no? Esto que vos decías, las formas cooperativas quizás, la interrelación entre el sector privado y público, bueno, donde no quiera tallar el sector privado, que también puede el Estado llevar adelante las propuestas, no con un sentido de economía elefantiásico, ¿no? Como lo han tenido algunos estados, sino como ordenador, como impulsor, ¿no? Pero digo, la creatividad es vital para el desarrollo local también. Tal cual, y los instrumentos y las metodologías, es decir, el Estado tiene instrumentos, tiene herramientas para promover o no, o desincentivar estas cuestiones. Entre esos instrumentos tenés diferimiento impositivo, exenciones impositivas, restricciones en las tasas municipales cuando esto, digamos, promueve la producción de base local, cuando uno impulsa procesos de producción, o todo el trazado de lo que nosotros llamamos sistemas ecoagroalimentarios, es decir, que ya no es solamente los instrumentos, las metodologías de la agroecología, sino es prácticamente desde la producción hasta el consumo y después qué se hace con los residuos, y ahí creo que el Estado puede ayudar a ordenar muchas de esas cuestiones. Por el otro lado, el aprovechamiento de lo que hablábamos también en la charlita, ¿no? Es decir, cuando estábamos mostrando un poco cómo es importante para las ciudades de hoy reverdecerse en términos de ajustes al cambio climático, ajustes al cambio ambiental global, recuperación de servicios ecosistémicos que antes no valían nada y que hoy en día empiezan a valer y mucho. Es decir, nosotros tenemos que disminuir la carga de emisiones. Nosotros tenemos, y ya es una obligación de todos los países que han firmado, es decir, desde las ciudades hay un montón de propuestas técnicas como para poder lograr esas restricciones. Lo verde, el reverdecimiento de todo el proceso, el aprovechamiento del arbolado lineal, del arbolado público, de lo que es público, no como un adornito paisajístico de la arquitectura de hace 100 años, sino como un espacio productivo y bello que le dé una alternativa de no solo visual, sino de consumo. Mencionaste una parte ahí, importante de la población. Mencionaste en lo urbano también la palabra productivo, ¿no? Y en la charla también surgió esta idea de tu parte de, bueno, el arbolado urbano puede ser un arbolado vinculado a frutales, puede haber parques frutales, y muchas veces estas ideas no están puestas sobre la mesa, ¿no? No están ahora, estuvieron en algún momento, algunos, los primeros urbanistas lo tenían en cuenta, luego eso un poco se perdió. Hoy en día es de vuelta una enorme oportunidad, todos los programas sociales de construcción de viviendas. ¿Por qué no tienen un espacio o un jardín productivo? ¿Por qué no tienen una plaza comestible? ¿Por qué no tienen un arbolado cuando tienen la oportunidad de hacerlo en el propio momento?
de que sean árboles que, además de dar sombra, de dar servicio, lo que fuera, puedan dar alimento. Es decir, hay un montón de estrategias hoy que tiene el Estado, no estoy hablando todavía ni de los privados, que pueden hacerlo, sino que tiene el Estado y que podría aprovecharlo, digamos, en esto, es decir, en expandir los EVAs por toda Argentina. Ya el ejemplo de espacios urbanos y de interfaces empiezan a crecer muy fuerte, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Es decir, los cariocas hoy están impulsando en su favela, que no tienen espacio, recuperación y casi hay discusión entre los vecinos para tener espacios en los cuales puedan tener huertas que les den una solución de alimento a sus hijos. Nosotros que tenemos mucho más espacio en algunos lugares, en otros no. Tristemente, por supuesto, hay que volver a reordenar un poco y ayudar a que las villas no solamente se urbanicen, sino que tengan, digamos, una posibilidad de reverdecimiento que mejore la calidad de vida de la gente, no que la empeore. Totalmente. Es decir, todo el mundo tiene derecho a vivir bien, hay lugares en los que la gente vive muy mal y que es una obligación del Estado también tratar de garantizar esa calidad de vida. No puede vivir la gente bien recibiendo tóxicos agroquímicos todos los días en la cabeza. Es decir, los escenarios que nosotros en economía ecológica hablamos, ¿no?, de justicia ambiental, es decir, de cómo se distribuyen los costos y los beneficios ambientales hacia la sociedad son importantes, son realmente trascendentes y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y la oportunidad la tienen hoy en día los estados, es decir, lo que estamos viendo en Gualeguaychú hoy, es decir, estos no son 3 gatos locos que estás viendo acá juntando 3 puestitos, hay un montón de gente aquí que vive de eso, es decir, gana dinero con eso, vive bien en sus propias condiciones, sí, vive dignamente. Y puede, digamos, lo que vos estás diciendo, es decir, puede llevar adelante una vida en plenitud o una vida en dignidad. Es decir, esos valores que a veces parecen un poco tontos de perogrullo decirlo, me parece que no es ni tonto ni mucho menos ayudar a que la gente se pueda realizar como ser humano, que es lo que de alguna manera todos pretendemos, todos queremos. Entonces, ahí parado en lo urbano, arrancamos la transformación, que no se detiene. Es decir, que es una transformación que va desde lo urbano a lo periurbano, y de lo periurbano también a mostrar que hay otros modelos agrícolas, porque la falla acá importante, brutal, es el fracasado modelo agrícola y el sistema alimentario mundial. No lo digo solamente yo, hay montones de documentos de las Naciones Unidas, la FAO, el Research Panel, DTIP, IPBES, es decir, todos los grandes organismos internacionales con cientos de científicos trabajando lo están garantizando, están diciendo que esto no funciona. Y lo dicen claramente, el sistema alimentario está quebrado. ¿Qué significa? Que lo tenemos que cambiar. Y algunos llaman una drástica transformación. Esa drástica transformación puede tener, no digo que es lo único que hay, puede haber otras cosas también, pero es lo más fácil para países pauperizados como nosotros, seguro. Y como alternativa de salud, ni que hablar. Es decir, ir en un proceso de transformación que tenga la agroecología en su centro, desde el punto de vista técnico y social, en esa perspectiva de cambio, y sale desde ahí, pero llega hasta otros lugares. Es decir, hoy en día el agricultor que antes hacía una agricultura intensiva empieza a darse cuenta de esto, es decir, empieza a tomar conciencia. Nosotros tenemos también algunas consideraciones. Antes la gente no se daba cuenta de por qué se enfermaba. Se murió de tal cosa. Qué joven que se murió. Se murió de esta otro. Y algunas veces empiezan a preguntarse por qué se muere la gente. Y los médicos nos empiezan a dar triste información. Claro. Y esa información que los médicos nos advierten, que nos dicen, yo como agrónomo no puedo opinar como médico, pero sí tomo esa información, creo que bueno, hay que prestarle mucha más atención, muchísima más atención, porque estamos bañados de agroquímicos, nuestros sistemas naturales están cubiertos de productos químicos, es decir, y creo que la transformación está a la vuelta de la esquina. Y ahí podemos pensar en un escenario de mediano plazo en sistemas ecoagroalimentarios que puedan llegar a resolver problemas que hoy en día no está resolviendo las formas de producción de algo que algunos llaman comida, yo llamo biomasa, porque esto puede ir para la alimentación de la gente, pero también para la alimentación de la vaca, de los chanchos, de los pescados, para la producción de bioenergía, o encima, si alguno se quiere ser muy ecologista, para la producción de biomaterial. Es decir, no es demasiado inteligente hacer competir recursos restringidos como la tierra, el agua y los recursos genéticos, pero especialmente la tierra y el agua, en la cual tenemos restricciones muy fuertes hoy en día,
para producir simplemente biomateriales o biomasa en general o biomaterial en particular, para que los alemanes se pongan más contentos de que les mandamos maderas recicladas con algún material producido en base a la biomasa. Claro, para sentir menos culpa, Walter. Exactamente. Hablando de las restricciones, un dato que mencionaste ahí en la charla que es importante, ¿no? Pensando en el desarrollo local, en el cambio, en la transformación productiva, es este dato de bueno, la proyección a 2030 de la restricción de agua dulce en el mundo, ¿no? Es un dato a considerar, falta relativamente muy poco tiempo. Los gestores locales, nuestras comunidades, inclusive nosotros mismos como familias, tenemos que empezar a tomar más seriamente este tipo de datos. Tal cual vos lo decís, oro en polvo. No nos vamos a pelear por esto ahora, pero dentro de poco posiblemente nos peleemos. Porque en rigor de verdad el problema del agua es un problema serio. Lo advirtió claramente UNESCO hace muy poquito tiempo, lo volvió a marcar el Research Panel, el panel de aguas lo está diciendo. Es decir, en el año 2030 vamos a tener un gap, es decir, un puente roto entre la oferta y la demanda mundial de agua, la necesaria para la producción de nuestros cultivos, para digamos, hidratarnos nosotros, para la industria importante, que es muy muy alta y que nos advierte esta competencia que empieza a haber. ¿Para quién vamos a poner el agua? ¿Para las industrias o para la gente? Aquí todavía el agua no te la están vendiendo, pero en otros países el agua es privada o está privatizada. Veamos el caso de Chile. Es decir, la gente en Chile, en algunas partes, por ejemplo en Petorca, o en otros lugares, tenemos claramente el hecho de que se pone el agua para que las empresas produzcan palto para mandarle a los daneses un producto de calidad, y la gente hace caca en bolsita porque no tiene después con qué limpiar sus inodoros. Entonces creo que no tenemos que olvidarnos de estas cuestiones que son de fuerte restricción hoy, es decir, que nos enfrenta a un escenario de cambio climático donde el agua también representa un papel importante, y donde las mismas Naciones Unidas de vuelta, en el reporte del año 2001 lo dijeron claramente sobre la sequía es humana. Para los problemas de la sequía no existe una vacuna como para el COVID. Y creo que ese comentario es muy claro, es decir, tenemos que enfrentar el problema, prepararnos, digamos, para un uso más racional de un recurso que es vital, pero además de eso disminuir su consumo, no aumentar el consumo. Y una de las cosas que tiene la sociedad mundial y la nuestra también es el consumismo. Entonces todos los productos que andan dando vueltas por ahí tienen recursos naturales detrás. Eso es a veces lo que no vemos, es decir, no vemos la cantidad de agua necesaria, huella hídrica, no vemos la cantidad de agua utilizada cuando nosotros exportamos estos productos que mandamos a otro lado, o agua virtual, no vemos los nutrientes que, digamos, necesarios para la producción de todos los bienes que tenemos hoy día en el campo, huella de nutrientes. No vemos esos nutrientes cuando se terminan yendo a otro lado. Para después comprarlos. Para después encima comprarlo, es decir, por vía de fertilizante sintético. Entonces es una situación que a veces todo eso que estaba atrás en recursos que estaban como bajo la alfombra y nadie quería contabilizar, bueno, hoy en día hay una buena cantidad de científicos en el mundo que le empezó primero a contabilizar en términos físicos, y algunos le están poniendo, digamos, una contabilidad también en términos de físicos y de dato numérico, porque de esa manera a veces también se convencen los decisores de política que a veces no lo quieren ver. Los enormes costos que nosotros estamos enfrentando vinculados con este sistema alimentario que nos enferma son demasiado elevados. Un poco yo los mostraba ahí, son números billonarios, y que bueno, que por un lado en lugar de mejorar la calidad de vida de la gente la enferma. No es solo el problema de la desnutrición, que a veces nos aqueja porque vemos los chicos, digamos, desnutridos muriendo. Sabemos, yo a veces un poco lo digo, se murió un chico, no es una broma. Entonces creo que ahí hay una consideración muy importante a nivel mundial, pero por el otro lado se nos mueren chicos por problemas de obesidad, se nos mueren chicos y personas grandes por problemas de morbilidad derivados de la mala alimentación que tienen. Eso se llama malnutrición, y la cantidad de gente malnutrida en el mundo supera a la gente desnutrida. Entonces, ese sistema que alimenta a la gente, en lugar de alimentarla,
la enferma y los números te lo están mostrando. Está clarísimo. Entonces hay que cambiarlo. Walter, como para terminar esta charla, bueno, recién hablábamos sobre las impresiones, algunas impresiones sobre lo que está haciendo este congreso y bueno, hablar un poco también de esta paleta de colores, de distintos pensadores, de distintos quehaceres. Qué importante también para el desarrollo local poder bueno, compartir estas distintas miradas y confluir con la comunidad, ¿no? Definitivamente, lo que estamos compartiendo acá, lo que estamos viendo es sabiduría. Es decir, lo lindo, acá se juntan los jóvenes y los mayores, es decir, intercambiando no solo experiencias, sino experiencia de vida, no experiencia solamente de un modelo agroecológico para tal o cual cosa. Acá hay, digamos, un valor que no se puede medir en dinero y que creo que es eso, la recuperación de un país que tiene abolengo agropecuario, que tiene enormes oportunidades en su sector agropecuario y su sector alimenticio. Lo hablábamos sobre otros países en el mundo, Italia, Francia, cómo defienden sus intereses alimenticios hoy. El año pasado yo lo mencionaba, 2021 fue la cumbre mundial de los sistemas alimentarios. Tenemos que estar muy atentos a eso y tenemos que luchar justamente desde lo local, porque parece que de lo nacional las representaciones que tenemos van más por la biomasa a cualquier precio, con la degradación de nuestros recursos naturales, que por otra cosa. A nivel local, esta construcción de mirada local parece que abre oportunidades que otros no nos daban. Así que a mí lo que me da es esperanza, me da mucha esperanza y eso, bueno, nos hace caminar. Seguro, seguro. Walter, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, muy amable. Seguimos en Punto de Partida.